Bendiciones, soy el pastor Abraham y esto es Doctrina Pura. El día de hoy vamos a estar en el estudio de la palabra de Dios acerca de Mateo capítulo 5, donde encontraremos el Sermón del Monte. Y vamos a abordar en una esencia cada una de estas enseñanzas que el Señor dio en este sermón. Iniciamos con las bienaventuranzas y voy a leerte el verso 11 que dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido llamados profetas de Dios. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos los escogidos para dar a conocer ahora el mensaje del reino de los cielos. Pero dicen las bienaventuranzas que aunque tendremos que pasar por diferentes angustias o dificultades a lo largo de nuestra vida, todo esto traerá una recompensa en los cielos. Así que es una motivación que da Jesús a la iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos, para perseverar a pesar de las dificultades y adversidades que representa caminar en el evangelio. También dice en el verso 13: ustedes son la sal de la tierra, y en el verso 14: ustedes son la luz del mundo. Y cuando se refiere a la luz y a la sal, se está refiriendo en la humanidad vive en oscuridad total. La palabra de Dios nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo y su reino es de tinieblas. Entonces, cuando Jesús viene a hacer luz, Él coloca su luz en nosotros, que es a través del Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos encendidos y vamos a iluminar a otros. Es la función de la iglesia, iluminar a otros. Cuando habla acerca de la sal, en tiempos antiguos no existían los refrigeradores o los medios para almacenar o para preservar que las carnes o otras cosas duraran mucho más tiempo. Así que este proceso se hacía era a través de la sal. Así que con respecto a que la iglesia es la sal de la tierra, quiere decir que la tierra está siendo preservada por la existencia de la iglesia. La tierra va a dejar de poseer estas características, estas cualidades, de ser preservada y vivir en la luz en el momento en que la iglesia sea sacada de la tierra. Ahora voy a leerte el verso 19 que dice: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Dice el subtítulo en la palabra de Dios acerca del cumplimiento de la ley. Y es que en toda la antigüedad nadie pudo cumplir toda la ley. Son 613 mandamientos, ordenanzas, preceptos que estableció el Señor y que los israelitas no pudieron. Pero cuando viene el Señor Jesús, en la vida del Señor Jesucristo, Él nunca infringió la ley. Por eso es un hombre sin pecado. Él cumplió todos los preceptos y mandamientos establecidos para su pueblo, para los israelitas. Pero además dice que no solamente hay que cumplirlos, sino que hay que enseñarlos. Eso, trasladado para la iglesia, nos dice también a nosotros que nosotros no solamente debemos aprender la doctrina, sino que estamos en la obligación de traspasar el conocimiento a otros. También habla, te voy a leer el verso 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Así que, ¿en qué contexto está hablando este mensaje el Señor Jesús? Está hablando acerca del homicidio.
oíste que fue dicho. Siempre él hace referencia a lo que estaba escrito en la ley, pero Jesús lo que está haciendo en el Sermón del Monte es tratar de que la ley deje de ser algo de artículos, de leyes, de papeles escritos, y que ahora en el corazón del hombre entre dentro de otra forma de pensar y lo llevemos a una manera mucho más práctica, donde él cita cosas como el enojo, el insulto y el mal hablar. Así que Dios no quiere solamente que nosotros no agredamos físicamente a otra persona, sino que ni siquiera a través de nuestros pensamientos o palabras ofendamos a otra persona. Ahí se tipifica el homicidio. Luego hablará acerca del adulterio y te voy a leer el verso 28 que dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que el adulterio también es un pecado, pues tiene que ver en la parte física, en la inmoralidad sexual, en el hombre, en la mujer. Pero el Señor Jesús viene y lo lleva un paso más allá. ¿Por qué? Porque todo acto que se lleva a cabo primero tuvo su origen en el pensamiento del hombre. Así que Jesús viene a atacar el problema y decir: el problema no es que ustedes caigan en el adulterio, el problema es que ustedes piensan en el adulterio, y una vez que lo piensan es como si ya lo hubieran llevado a cabo, aun cuando no lo hayan llevado a cabo. Después dice también en el verso 32, refiriéndose al divorcio: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Con respecto al adulterio es muy importante aclarar que Dios en el inicio creó al hombre y a la mujer para que un hombre con una mujer se unan en su intimidad y perseveren los dos únicamente para toda la vida. Ese es el principio bíblico y es el deseo del corazón de Dios. Pero la dureza del corazón del hombre, la inmoralidad sexual, la infidelidad conyugal ha llevado a que el hombre cambie de esposa por diferentes motivos o circunstancias, y mujeres en cambiar de esposo. Jesús dice que hay una excepción, y son pocas las excepciones que Dios da en la palabra, pero esta es una de ellas, y dice que únicamente cuando hay infidelidad conyugal. Ahora yo te quiero explicar que en el tiempo de Jesús, una persona que era hallada en infidelidad conyugal era apedreada. El adulterio se castigaba siendo apedreados, no en nuestra cultura de hoy en día, donde todas las personas con una gran facilidad tienen su inmoralidad sexual y constantemente cambian de parejas. Así que si nosotros traemos esto a nuestro contexto, es todavía mucho más fuerte en contra de nuestras conductas actuales. Con respecto a los juramentos, que es al hablar, te voy a leer el verso 37 y dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del enemigo o del maligno o del diablo. ¿Qué quiere decir? Antes se permitía jurar, y jurar por Dios para aseverar algo, para darle un ultimátum. Pero Jesús vino y dijo: no van a jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios. Dice: ni por uno solo de sus cabellos. Dice que las palabras del hombre deben ser sí y no. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro hablar debe ser serio, que lo que nosotros digamos se debe cumplir, que nadie debe hablar palabras por hablar y luego no cumplirlas. A esto refiere la palabra. Te voy a leer el verso 41 que dice: si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Porque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, estaba escrito en la ley que ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús viene a cambiar este concepto de tú me das un golpe y yo también te doy otro. Y el Señor dice si alguien te obliga a llevar una carga 1 milla, llévala 2. O sea, da más.
No importa si son tus enemigos, no importa si te están oprimiendo, no importa si te están subyugando. ¿Por qué? Porque esto está tratando con el corazón del hombre, en su orgullo, en su altivez. Así que Dios viene a transformar ahora al ser humano en su área interna, y Dios hace este sermón del monte para empezar a colocar un fundamento que es de base espiritual y de trabajo en el alma de la persona antes que en las circunstancias que lo rodean. Por último, voy a leerte el verso 44 donde dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así que la palabra de Dios nos enseña en esta parte donde dice el amor hacia los enemigos, y es que nosotros no debemos considerar a nadie nuestro enemigo, pero algunas personas, por el motivo que sea, considerarán de nosotros como personas que somos sus enemigos. Dice la palabra de Dios: ámenlos y oren por ellos. También dice que debemos orar por los que nos persiguen. En los tiempos finales está profetizada que habrá gran persecución. ¿Y cuál debe ser la actitud de la iglesia con respecto a las personas que los maldicen, que los consideran sus enemigos y que los van a perseguir por la causa de Cristo, como decíamos allá al inicio de las bienaventuranzas? Orar por ellos, amarlos y orar por ellos, y en toda la medida de lo posible predicarles el evangelio de Jesucristo. Bueno, estos son los puntos más importantes del Sermón del Monte en el capítulo 5, que se extenderá en el capítulo 6 y en el capítulo 7 también. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tomar cada una de estas enseñanzas, reflexionar en ellas y poderlas llevar a la práctica, como dice la palabra. Me encantó saludarlos en esta mañana. Espero que sigan siendo instruidos en la palabra de Dios y siguiendo nuestro canal de YouTube, profundizando en la palabra de Dios a través del comentario bíblico del Pastor Abraham. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima.